Lo emocionante es que parece que tal vez, ser una pista de que parte del programa puede ser restaurado las implicaciones de que aún no se han realizado plenamente, pero es algo emocionante empezar a buscar. En esta es una conversación con el Dr. Morgan Levine, quien es profesor asistente en la Escuela de Medicina de Yale. Tiene 63 publicaciones a su nombre y es la investigador principal de Altos Labs. Altos Labs es una nueva empresa biomédica enfocada en el rejuvenecimiento celular para restaurar la salud y la resiliencia. Bienvenido a el canal de R. Levine. Gracias, estoy emocionado de estar aquí. Entonces, comenzando con el panorama general, hay mucha emoción con respecto a Sally, programación libre y marcha atrás, edad biológica y Altos Laboratorios tiene alta ambiciones de transformar la medicina. También puede simplemente nos guía a través de lo que la epigenética es y por qué eres tan entusiasmado con esta área de investigación. Sí, entonces lo que me emociona, la epigenética es casi en lo que me gusta pensar, como el sistema operativo de una celda. Entonces, cada celda tiene el mismo ADN esencialmente, excepto que sabes, surgirán mutaciones, pero que da a las células su fenotipo o su estado o diferencia una célula de la piel de una neurona o un embrión. La célula madre es el epigenoma, así que esto es realmente el programa que le da al celular es físico características, sino también su tipo de regulación. Características y su capacidad para tipo de interactuar con las células vecinas y adaptarse a diferentes sistemas. Y sabes que un problema es que parece como este programa tiende a declinar en función del envejecimiento. No sabemos por qué. Eso es si es un error o si es solo que la programación no reacciona correctamente. Pero lo emocionante es que puede necesitar ser un indicio de que algunos de los programa puede ser restaurado. Las implicaciones de eso aún no se han completamente realizado, pero es una emocionante cosa para empezar a mirar. Gracias por la explicación. Así que en uno de sus preprints recientes hubo algunos párrafos que se destacaron para mí, así que acaba de leer uno fuera de la conversión de células somáticas o normales en células madre, a través de la expresión de factores Yamanaka, puede revertir la señal de envejecimiento epigenético, tomando células todo el camino de regreso a una edad prevista de alrededor de 0. Sin embargo, queda por demostrar hasta qué punto esto realmente representa un envejecimiento, evento de rejuvenecimiento. Así que cuando empecé Escuela de Medicina en 2010, estaba de moda la investigación con células madre y, como esto se iba a abrir puertas y maravillosas opciones de tratamiento, donde podríamos potencialmente, ya sabes, envejecimiento renal inverso de nuevo a un alto nivel. ¿Cuáles son los objetivos de tratamiento realistas o Sí, con él. Investigación epigenética y cuándo podría prescribir estos tratamientos a mis pacientes y cuándo crees que estarán disponibles. Quiero decir que probablemente soy un poco más en el lado cauteloso que otros. Gente, así que creo que tenemos que hacer mucho más para entender la biología, antes de empezar a pensar en cómo traducir estas cosas. Un poco como se insinuaba en eso parte del papel. No creo que hayamos realmente incluso probado que una inversión en la firma epigenética es verdadero rejuvenecedor en el sentido de que sería producir algún beneficio para extensión de la vida útil o incluso vida útil, extensión. Y creo que eso es porque primero, ni siquiera sé cómo estos cambios épicos de la edad genética, ¿por qué están vinculados a la salud, lapso y la extensión del estilo de vida o qué son en realidad más importantes para ese verso menos importante por eso? Y entonces, si hablamos de restablecerlos, no sabemos si realmente hemos tocado la parte que importa. Por eso como esto. ¿Cómo es este programa en realidad? Patología de conducción o disminuciones en el tipo de funcionamiento fisiológico. Entonces, ¿qué es? ¿Qué tipo de qué? Próximos pasos en su laboratorio. Entonces, ¿qué son las preguntas clave que estás tratando de responder en este momento? Sí, entonces estamos realmente interesados, así que tenemos hecho mucho en el desarrollo epigenético, relojes, pero ahora nos estamos moviendo más hacia. Podemos entender qué es lo que estamos capturando en estas medidas tan. En lugar de seguir desarrollándose más y más relojes que realmente estamos intentando casi dar un paso atrás y algo así como rompe los relojes y averigua cuáles son las diferentes piezas y cómo se relacionan con estos cambios en el tipo de estado celular o, finalmente, cambios en el tipo de tejido, en funcionamiento en fisiología, y luego
El otro ideal será averiguar lo que realmente está impulsando la diferencia, tipos de cambios por lo que es casi como tú, hay que poner los cambios epigenéticos en el medio nosotros. Necesito averiguar qué los está causando, y cómo ellos están causando potencialmente aunque ni siquiera han probado que están causando tipo de patología pero como de alguna manera, son ellos podrían estar vinculados a patología. Y eso habla un poco de mi escepticismo de las personas que compran estos relojes biológicos a través de Internet, así que de nuevo tomando una cita de su preprint demostramos que no todos las señales capturadas en los relojes son iguales, cuando se trata de morbilidad y mortalidad, riesgos, así que a eso te refieres, Entonces, en la sección de comentarios de YouTube a menudo, ver gente van a sacar lo que comprarán un reloj biológico, van a hacer una intervención particular y entonces habrá una inversión de edad en uno de estos relojes y creo que uno de los papeles clásicos para esto son de laboratorio del profesor Brian Kennedy donde tomaron 42 individuos y les dieron alfa-cetoglutarato por un periodo promedio de 7 meses, y sorprendentemente estaban mostrando una reversión de aproximadamente 8 años en edad biológica. Entonces, ¿cómo interpretamos eso? Porque no soy al tanto de cualquier estudio prospectivo en humanos, que en realidad muestran que sí, alterar su epigenético reloj que realmente mejorará la salud. Resultados así que sí, tiene mucho sentido. Personas que usan estos relojes en este momento, o debería ser mucho más, primero se debe investigar. Así que creo que hay algún valor, pero hay que tener cuidado en no sobreinterpretar y también usar lo correcto. Relojes así. De nuevo, como mencionaste, no todos los relojes son tan predictivos de los resultados. En realidad nos preocupamos, como usted sabe, algunos de ellos son muy predictivos, algunos de ellos son completamente inútiles cuando se trata de predecir cosas como el riesgo de enfermedades y esperanza de vida, y creo que es realmente importante, aunque ya sabes tipo de sobre la carga del consumidor de saber, ya sabes, cualquiera que compren eso. Hay datos publicados que muestran que es realmente predictivo de algún resultado que es, en última instancia, lo que pensamos un envejecimiento predictor debería estar capturando, así que esto vuelve a esta idea de tipo de construir validez por lo que estamos tratando de estimar lo que se llama una construcción latente, que es algo inobservable tan biológico. La edad no es algo que cualquiera pueda observar o realmente medir, pero estamos tratando de estimarlo, y la validez de constructo viene volver a esta idea de hacer nuestras medidas que producimos, predecir cosas que esperaríamos, medida de la edad biológica para predecirlo. Eso sería de nuevo riesgo de mortalidad de enfermedad. Y hay muchos relojes que la gente tener en el mercado de consumo que han sido desarrollados que no tienen ningún tipo de predicción de esas cosas, y creo es muy importante asegurarse, ¿estás usando el correcto para qué? Eso es lo primero que pienso. Si estás usando un buen reloj, son un indicador decente de su estado de salud general, cuando se trata de mirando el cambio en su epigenética. Medida del reloj, que es otra cosa que creo que en realidad tenemos. Otro artículo que salió recientemente en preimpreso aún en revisión para revisión por pares real, que muestra que mucho de LVGNet los relojes son extremadamente ruidosos, a casi 9 años en algunos casos, por lo que puede tomar exactamente la misma muestra de sangre, solo divídelo por la mitad y obtén un 9 diferencia de año. Entonces, realmente advertiría a las personas que usan edades epigenéticas basadas en relojes desarrollados, que sabes que ven un declive. Podría ser completamente ruidoso. También sabemos que hay otras cosas que puede causar una disminución, que son completamente confundido, por lo que podría tener una especie de célula inmune, como alteraciones en su célula inmune, poblaciones, debido a que incluso estamos pensando, tal vez el estado de ayuno puede hacer esto. Obviamente diferentes medicamentos pueden hacer esto potencialmente hora del día, que produciría un cambio en su edad epigenética, así que creo que la gente tenga cuidado de no tómalo al pie de la letra. Si eres practicando conductas saludables y lo haces algo y ves un cambio, creo puedes tomar eso como tal vez una buena cosa, pero es necesario seguimiento con otros tipos de datos, o simplemente repetirlo. Es algo sostenido, es un tipo de una sola vez, casualidad que estás recibiendo, y lo sé, estos relojes son caros, por lo que no es algo que la gente sabrá que es medición mensual, pero sí, otra vez creo que estoy completamente de acuerdo contigo. Tenemos que tener cuidado en especie de poner demasiada fe en la realidad, números que obtenemos, sí, porque ese es cosas como decir, si veo a un paciente en clínica y si tienen sobrepeso y quieren hacer un estilo de vida positivo, cambian y mejoran su dieta y comienzan a hacer ejercicio regularmente.
No importa lo que diga el reloj biológico, a ese paciente quiero que le hagan esos cosas, así que creo que si la gente lo usa como motivación, tal vez eso es algo. Eso sería bastante aplicable en el momento, pero en cierto modo me lleva a la pregunta de que he sorteado los ensayos clínicos con relojes biológicos así. Otra vez tomando un profesor Brian, el artículo de Kennedy, el punto final primario para ese papel fue un cambio en el reloj biológico. Mientras que la forma en que estoy diseñando la mía ensayo clínico de rapamicina es en realidad utilizar un resultado funcional como ¿conoces la prueba de soporte de silla de 30 segundos? Que creo que es clínicamente relevante, marcadora sí. ¿Cuál es tu opinión sobre el uso relojes biológicos en estudios humanos? ¿Cuál es el total? Cuando tenemos todos estos otros marcadores, ¿por qué necesitamos realmente incluir relojes biológicos allí también? Sí, así que estoy de acuerdo, no creo que ellos deben utilizarse como resultados primarios propios en la clínica, quiero decir que pueden ser utilizado para identificar un potencial prometedor, cosa con la que luego seguirías resultados para demostrar que sabe más, evidencia, pero no creo. Solo usar un reloj es suficiente para decir que su intervención tuvo un efecto sobre el envejecimiento. Creo que lo que es la prueba domesticada, haciendo donde están usando una combinación de tipo de estos más basados en ómicas o predictor de envejecimiento biológico más reciente. Enfoques junto con muy tradicional. El funcionamiento físico mide la enfermedad, incidentes y otras cosas que creo que ese es el camino correcto a seguir al respecto, porque también nos ayudará a saber si en realidad puede tener relojes en el futuro que están capturando esas cosas para que podamos empezar haciendo la prueba que hace un cambio en tu reloj dependiendo de cómo midas tu reloj. Luego, causalmente relacionado con un cambio en los resultados que medimos, así que creo que es correcto. Ahora incluir relojes es bueno, porque nos está acercando a tener un reloj que en realidad podría ser un punto final válido en el futuro. No, creo que estamos allí una y otra vez, utilizando estos resultados más tradicionales, aunque diré, en términos de predicción, la mayoría de los relojes epigenéticos son mejor que un solo tipo de construcciones para medir el colesterol. Presión arterial. El soporte de la silla es estupendo, asumiendo que su población es lo suficientemente mayor, bien, porque de lo contrario vas a tener una especie de efecto techo sabes que la gente solo va a ser bueno, así que sí, creo, realmente va a depender del estudio, y creo que estas son cosas que simplemente debe incorporarse dentro de un conjunto de resultados que se están investigando. Sí, genial, tiene sentido. Si puedo volver a la Yamanaka factores, así que creo que fue el último año en que esto realmente comenzó a generar mucha publicidad, donde parecía que usando estos factores Yamanaka que algunos ratones que había una inversión en su envejecimiento de los ojos. ¿Te importaría hablar con ese papel y lo que piensas? El potencial de usar estos Yamanaka factores. Sí, en realidad estaba en ese papel y yo hice la prueba epigenética en eso. De nuevo vemos un cambio en esta edad epigenética predicha. Y también hubo otros fenotipos asociado con la visión, creo que fueron. También se muestra que ha mejorado a Yumi. Pensar. Otra vez. Necesitamos de nuevo, creo que necesitamos entender la biología para decir realmente qué tipo de estado le estamos enviando a un celular. Volver a qué tipo de fenotipos o rasgos le estamos dando, que como célula de edad no tenía y realmente tipo de desenredar. Más o menos. Cambios asociados con el envejecimiento con el tipo de pluripotencia, porque creo. Ahora mismo otra vez cuando veas una reversión del reloj epigenético podría ser simplemente que sabes algo de lo que está integrado. El reloj epigenético está capturando semejanza, entonces, ¿qué tan diferenciado las células son? Y no sé si es beneficioso solo para decir que usted tienes que desdiferenciarte si cualquier cosa en realidad podría no ser beneficioso, pero lo verías como una disminución del reloj epigenético, por lo que comprensión a qué cosas se están asignando realmente, como el funcionamiento de la célula versus solo su tipo de diferenciación, potencial de diferenciación. Y si otra vez es prometedor que podamos manipular el estado celular, pero tenemos que averiguar qué estados queremos realmente para empujar una celda y lo que esos estados significan. Sí, porque en ese punto cuando se usa cosas como los factores Yamanaka para esperemos que revierta la edad biológica, mi comprensión de nuevo esto es llevándome de vuelta de los días de la escuela de medicina, es que si empiezas a alterar el
Epigenético e factores que existe la preocupación de que usted podría. Sabes que una célula de la piel ya no es un célula de la piel o que una célula renal no es ya una célula de riñón así y creo que esa es una de las preocupaciones con el Yamanaka factores es que si alteras las cosas de la manera incorrecta, en realidad puedes causar tumores tan que sí. ¿Te importaría hablar con eso? Sobre cómo podemos realmente asegurarnos de que estas eventuales terapias si llegan a la fruición es segura. Sí. Creo que quiero decir que es una importante preocupación. Pienso en el campo y otra vez, otra razón por la que siento que estamos, no en el punto donde podemos empezar, hablando de estas cosas en términos de la traducción. Porque los factores Yamanaka fueron descubiertos con el fin de convertir una célula somática en un tallo pluripotente. Célula. Un que no quieres hacer. En vivo sabes que no quiero tomar mi hígado y convertirlo de nuevo en un montón de estas células madre pluripotentes y perder mis hepatocitos y todo lo demás, mis estufas Cooperum porque como tú dijo que es probable que obtenga tumores estos teratomas. Y por eso pienso. Necesitamos de nuevo aquí es donde necesitamos comprender que puede haber factores que son mucho mejor que los factores Yamanaka, por hacer lo que realmente queremos hacer que solo van a capturar son solo. Va a revertir las partes envejecidas de pero no el tipo de diferenciación de pluripotencia. Epigenético. Características, y creo que no hemos hecho nada bueno, trabajo para desentrañar qué cosas son. Envejecimiento más relacionado con el envejecimiento versus más, tipo de potencia de ráfaga relacionada y cómo te diriges a uno contra el otro o cómo evitas que la celda se vaya. Todo el camino de regreso sé que la gente está haciendo. Este tipo de cíclico o transitorio. Reprogramación así que básicamente, usted regula estas transcripciones. Factores por un rato y luego, llévatelos con la idea de que tú sabes que puedes empujar la celda hacia atrás un poco pero luego detente creo que si se demuestra que es muy prometedor pero no tenemos una buena idea de tiempo cuando estás hablando de haciendo esto en un cuerpo entero. Todas las diferentes celdas van a tener un tipo diferente de temporal. Cosa para que no sepamos que sabes más rápido. Las células en división pueden necesitar una salida más corta, versus células que se dividen más lentamente y cómo incluso coordinas eso en el vehículo y creo que hay muchos desafíos que todavía hay que superar. Sí suena y en el punto de retos tan. Sé que siempre es complicado poner cronología de las cosas pero ¿cuándo crees que empezaríamos a llegar a un punto en el que podamos entender qué partes del epigenoma son, en realidad debido al envejecimiento y lo que él causa subyacente de eso es? Así que de nuevo sé que es difícil poner tiempo en eso, pero, ¿dónde crees que estamos? En realidad de manera realista con esto, investigación. Quiero decir que estoy esperando de nuevo que esto sea completamente hipotético, espero en los próximos 5 a 10 años tendríamos una mejor comprensión de lo que está pasando. Eso no quiere decir que vamos a entender todo el programa y que hay y tú conocer cada interacción o que conoces un cambio en cada uno, un sitio sería pero creo que tendremos una mejor idea de qué tipos de cambios mapear a ciertas características y celdas o tipo de ser capaz de entender basado en las células un tipo de patrón de marcas epigenéticas donde está en este tipo de paisaje de diferentes estados. Tal vez estoy siendo un poco optimista pero creo que sabes con Altus lo que somos. Interesado no es necesariamente tener una línea de tiempo para traer algo a la clínica, pero realmente poner todo nuestro esfuerzo por comprender la biología y responder a estas más fundamentales preguntas. Primero porque ese va a ser la única forma en que realmente tendrías cualquier cosa traducible. O si tiene sentido una y otra vez. Sé que esto es hipotético en especulaciones pero si tuvieras que hacerlo, especular sobre ¿cuál es la causa subyacente de estos cambios epigenéticos que sí por qué hacer? ¿Crees? Parece haber estos cambios como envejecemos. Me refiero. En realidad, sinceramente, no sé cuál cosa que puedo decir. Es que no creo que sean todos derivada disculpa el juego de palabras de la misma. Porque creo que sabes que los ponemos, estos relojes epigenéticos o hablamos sobre el envejecimiento epigenético como si fuera un fenómeno singular pero en realidad lo que nuestros datos muestran que hay un montón de diferentes tipos de cambios epigenéticos que están ocurriendo no necesariamente rastrear juntos. Y es probable que tengan diferentes causas y diferentes consecuencias. Y sabes,
Algunos de ellos podrían ser aleatorios, errores entrópicos para que sepas cuando las células se dividen. Tal vez la metilación no es copiado correctamente pero otro. Pueden ser un poco más programáticos en la naturaleza. Puede ser, las células están respondiendo cambiando su epigenoma al microambiente que sabemos que con el envejecimiento está cambiando, y esto también encaja cuando ves tipo de experimento de parabiosis. Puedes cambiar el epigeneo de la célula porque es receptivo, y lo mismo con tipo de reprogramación a la que está respondiendo. Cosa suma tipo de estos más su programas innatos. Así que no puedo decir con certeza que todo lo que dirá que es probable que haya una multitud de causas. Y probablemente se asignarán a diferentes tipos de cambios epigenéticos. Sí, gracias por eso. Y en el punto de las células cambiando como nosotros. Edad, entonces, ¿qué es una de las cosas exageradas? De nuevo, este es el concepto de senescencia, donde nuestras células dejan de dividirse, y luego están lanzando todo tipo de factores senescentes dañinos. Siempre he sido un poco escéptico sobre la idea de detener ese proceso o revirtiendo ese proceso nuevamente debido a la preocupación alrededor. Ya sabes, causando cánceres y tumores y las cosas así. Es que su preocupación con una especie de tratamientos senescentes también. ¿Y hay alguna promesa? Opciones de tratamiento para las células senescentes en el momento, porque sabes cómo tomo físico, por ejemplo, para tratar de enjuagar lejos algunas células senescentes, pero quién sabe si eso realmente funciona o no. Así que curiosidad por tus pensamientos sobre la senectud, células. Sí, quiero decir, creo que la boca estudia, y lo transgénico como el ataque de tinta. Los ratones son muy prometedores. Y creo que sabes que hay alguna evidencia correcta de que sí puedes. Solo objetivo para la eliminación, no necesariamente para programar células, porque como tú estaría de acuerdo en que yo no sé si esos son los tipos de células que deben ser reprogramadas que sabe pero sí, tal vez apuntando a eliminación. Puede ser. Parece ser potencialmente beneficioso. ¿Qué tan específicos podemos ser en realidad? Hacer eso depende, porque yo sé, hay algunos que conoces. Estudios que sabes, tal vez eres, apuntando a algunos. Creo que también para las células no senescentes. Para mí el concepto de senectud es, y creo que algunas personas piensan que es un poco dinero, justo como lo que es. Las células senescentes no vuelven a ser como el envejecimiento epigenético. Es una cosa singular allí. Hay muchos tipos diferentes de semestre, células. Y creo que la otra cosa que nosotros realmente no probado, no creo, y tal vez las personas que estudian la senescencia pueden, corrígeme, es eso. Muchas de las características que atribuimos a células senescentes no sé si son específicos del estado de senescencia, que podría ser simplemente algo que las células tienen adquiridos en este tipo de transición a la senectud, y no es algo que es como una especie de cosa binaria. Justo como una célula entra en esencia, adopta esta característica y por lo que creo. 2. Realmente necesitamos hacer un mejor trabajo en la definición. ¿Qué diferentes células senescentes son las poblaciones y cuáles son sus definiciones? Características, y características son además estadísticas, porque vuelvo a pensar que hay probablemente muchas células que no son, en realidad, que todavía se están dividiendo, que tienen un SAS fenotipo, por lo que no es específico a alguna esencia y lo mismo con los, me refiero a volver a lo epigenético, relojes, porque esto es algo que visto en este semestre en sí mismos nosotros realmente puede identificar cambios en la metilación de la que son aumentado en la senescencia o incluso en el transición a la senescencia. Y los vemos de acuerdo con un número de diferentes inductores, pero luego también están presentes en células tumorales o células inmortalizadas o células transformadas, por lo que otra vez es entender lo que es verso específico de la senescencia. Otros cambios de edad simplemente perjudiciales, porque podrías enfocarlos un poco diferentemente. Sí, creo que la gente, al menos en YouTube, comentarios, parecen pensar que todo las células senescentes son malas, y eso queremos, para eliminar todos ellos, que absolutamente no es el caso, que usted sabe decir para curación de heridas, que necesitamos absolutamente ancianos en celdas. Sí, entonces creo que tienes toda la razón, que se necesita mucha más investigación sobre, lo que deberíamos estar haciendo en realidad, y qué tratamientos debemos ser, apuntando a estas células senescentes. Uno de los a punto de intentar mejorar la salud y la biología, aunque significa literalmente durante miles de años. La gente ha hablado de la fuente de jóvenes, y dependiendo de sus ventas, habilidades, hay mucho dinero por hacer. Y creo que lo mismo es cierto hoy, donde un suplemento particular, la intervención, se promociona como un anti-envejecimiento milagro. Entonces, sí,
¿Tienes algún consejo en el momento para que la gente caiga? Bueno, para no caer en estos trenes exagerados. Y algo así como un seguimiento de eso, fuera de una gran dieta irregular, ejercicio y sueño hay algo. Intervenciones que usted es particularmente emocionado por eso en realidad puede mejorar. Lapso de la salud. Diré que no hay nada que sea hacer fuera del ejercicio de prueba y, en realidad ahora mismo diría que hay nada que yo diría que puede competir con estilo de vida saludable y por lo que yo diría. Contigo conoces a todos los que quieren tipo de esta solución rápida como primero las cosas que realmente sabemos que debería funcionar son para ejercicio, dormir bien, minimizar el estrés y, de nuevo, la dieta es un poco. No está claro cuál es exactamente la dieta ideal, pero, obviamente, sabes muchas plantas, alimentos integrales, y no sobre el consumo, así que lo haría. Decir empezar con eso pero creo. ¿Conoces gente? El envejecimiento es aterrador para todos, quiero decir, y la muerte da miedo y la gente. No quiero decir que estén desesperados, pero, ¿sabes que quieres algo que va para evitar que contraiga una enfermedad o perdiendo todo el tipo de habilidades que hacen? Sientes. Usted. Y creo que es fácil para gente a caer en este tipo de trampa de sentirse atraído por la promesa de algunos terapéuticos y para mí creo que yo tal vez necesita mucho tipo de validación antes. Me siento cómodo poniendo cualquier cosa en mi cuerpo porque pienso en realidad más veces que no las cosas terminan siendo dañino. Está bien si solo son nulo y sí, entonces solo desperdicia dinero. Pero creo que muchas de estas cosas podría terminar siendo dañino. Usted no podría estar poniendo mucho énfasis en otras cosas como la dieta y ejercicio porque piensas esto, el suplemento me va a salvar a mí y a mí. No necesito hacer eso. En términos de potencialmente prometedor. Cosas que diré que estoy emocionado de ver algunos de los ensayos de rapamicina. Eso no sale creo. En términos de el animal estudia así. A mí me parece lo más un justificado tal vez, pero de nuevo, queda totalmente por ver en cuáles serán los efectos en humanos o incluso el juicio del perro me emociona ver que sale con lo de Matt Cameron haciendo pero sí, para mí estoy un poco aguantando. Y luego, por supuesto, sabes que hay metformina con el ensayo domesticado que, quién sabe, veremos cómo funciona o si sabes que funciona solo para personas con un específico tipo de características. Primero ya sabes, todos pero creo que el siguiente 10 a 20 años serán emocionantes, potencialmente en la ciencia de la longevidad porque creo que en realidad serán más ensayos clínicos en humanos y si se ejecutan correctamente y sin, ¿sabes? Toneladas de sesgo desde el primer momento, creo, esta podría ser una oportunidad que empiezo a ver cosas que podrían tener un efecto. Si es interesante que digas eso, uno de los que es la gran cosa que soy. Empujar en mi canal no es un suplemento, va a reemplazar una gran dieta y ejercicio regular y creo que la gente necesita centrarse en esa base primero y la gente se enfada un poco conmigo cuando digo que sabes todo lo que sabes, dieta y ejercicio y todo lo que es 99 al menos 99 de estar saludable y los suplementos podrían dar una ganancia del 1% en esta etapa, pero simplemente no tenemos suficientes datos humanos. Todavía creo. Tu opiniones, especie de eco de lo que el Dr. Matt Cabellon dice es que tú sabes que el único suplemento que realmente está tomando es rapamicina basado en los datos de animales. Así que es interesante escuchar que usted, en realidad, no tomes ningún otro suplementos ya sea y obviamente, estás muy al tanto de esta área de investigación. Una de las cosas que ha generado mucha exageración es NAD precursores. Así que ¿tienes curiosidad? ¿Has encontrado algún dato convincente en torno a los precursores de NAD en particular, al envejecimiento biológico y al epigenoma? Sí, entonces quiero decir que diré que yo era un asesor científico para Leasing Salud, quien vende uno de estos para que tengan base cuál es un suplemento precursor de NAD. Y ya sabes, otra vez creo que el animal. Mira los estudios. Prometedor, pero en humanos no creo. ¿Hay algún dato al menos que yo tenga visto que esto? ¿Sabes qué es tener el tipo de efecto que nos gustaría que sea? No quiero decir que no, solo creo que somos. No. Todavía ahí. Eso podría potencialmente en el futuro mostrar que es beneficioso. Pero lo vuelvo a pensar, los datos no son
hay suficiente para mí. Todavía para recomendar esto a cualquiera o necesariamente lo tomo yo mismo. Quiero decir que tengo. En el pasado estaba tomando un base, pero no estoy tomando negocios ahora aún. No por ninguna razón específica, pero yo solo sentía que no era. Sí, en esa etapa todavía para mí. Y de nuevo volviendo a lo que dijiste, sobre el ejercicio. Ya sabes, si la gente podría, si pudieras embotellar los efectos de hacer ejercicio, todos lo tomarían, así que yo, pensar solo darse cuenta, incluso si estas cosas terminan funcionando, yo no creo que funcionen en cuanto a la mismo grado que algo como el ejercicio, o simplemente tener una dieta saludable. Tengo curiosidad por escuchar tú si no lo haces, mente compartir su proceso de decisión, alrededor parando base y no tomar eso porque hay un par de suplementos que yo solía tomar eso que ya no. Y yo más o menos lo expliqué en mi canal de YouTube y algunas personas. Agradecí haber compartido ese viaje. Con ellos otras personas estaban un poco cruzado que sabes que solía tomar algo y ahora no lo hago, así que tengo curiosidad. Si no le importaría guiarnos a través de su proceso de decisión acerca de detener ese suplemento. Sí, quiero decir que no creo que haya bajado. Gustar mucho. Decisión fuerte, creo que sabes que tomé. Al principio los estaba consiguiendo, entregado como parte de, siendo un asesor y pensé bien lo haré, solo agréguelo a mi multivitamínico, pero yo, pensar. Después de un tiempo simplemente no me sentí como, y no estaba lo suficientemente seguro para seguir tomándolo. Quiero decir, cuando digo que lo tomé fue como, nunca regularmente y tal vez solo por aproximadamente un mes al principio. Entonces yo, no era como un usuario constante de un de base, pero si lo era, no tenía nada que hacer con cualquier tipo de lado perjudicial, efectos o cualquier información nueva que viniera fuera. Era más que tú sabes, igual que yo. Pensé en eso, pensé en qué estoy haciendo en mi vida diaria y siendo más crítico al respecto. Acabo de terminar, más o menos, dejando eso a un lado por ahora, pero de nuevo sí, en el futuro termina siendo algo beneficioso. Creo que estaría más que feliz de empezar de nuevo y, en realidad esa es la otra cosa que quiero decir, incluso especialmente creo que rapamicina ellos, demostrar que incluso, si se administra tarde en la vida tiene efectos beneficiosos sobre los roedores, así que quiero decir, siendo una persona joven tengo ganas de cosas, no puedo hacer la prevención para los comportamientos de salud y las cosas no han ido tan equivocado, que tú sabes. Va a ser demasiado tarde para mí en 10. Espero que en 10 o 20 años o el tiempo que termine siendo hasta que resolvamos esto. En el punto de los suplementos todavía, porque hay un par de otros preguntas que tengo tan mí. La comprensión es la base. Tiene terraza todavía estando en ella y sí terra. Todavía estando en resveratrol otra vez bien. Fueron algunas de las moléculas que fueron bastante exagerado o que en realidad lo haríamos. Ver algunos efectos positivos en humanos. Salud, así que tengo curiosidad por escuchar su opinión sobre ambas moléculas. Sí, quiero decir que definitivamente no soy un experto en eso, pero tengo una especie de seguido los estudios y lo que la gente ha sido diciendo en él y sí, lo estoy. No como tirar a cualquiera debajo del autobús. Soy un poco pesimista sobre los efectos de aquellos en humanos. Envejecimiento y marido y esperanza de vida, pero de nuevo, no soy un experto probablemente, lo suficiente como para comentar realmente sobre ellos, pero sí, quiero decir. Y has cubierto esto y creo que mucha gente lo ha cubierto realmente. Bueno, que sabes que hay. Igual hay una especie de evidencia en ambos lados para hacerte realmente sabes aplastar. No es un tipo claro de asociación, supongo. Y más centrado que en el relojes biológicos y relojes epigenéticos. Entonces mencionaste grupos metilo. Entonces, algunas personas incluyéndome a mí tomar TMG trimetilglicina como una forma de donar grupos metilo regular desde que tomo un suplemento de niacina y quiero tomar TMG para compensar cualquier desventaja de tomar niacina. Así que tengo curiosidad, ¿está ahí? ¿Tiene algún sentido preocuparse por grupos metilo y su llamado metilo piscina en el cuerpo? Quiero decir, creo que es algo que nosotros no he mostrado si esto realmente es lo que está impulsando algunos de los cambios que vemos cuando medimos los relojes epigenéticos usando metilación, pero podría ser correcto o incluso podría ser algo sobre metiltransferasas que no tienen suficiente tipo de tiempo para copiar sobre ciertas marcas. Diré que una cosa interesante que estamos encontrando, en tratar de averiguar cuáles son clase de los tipos importantes de epigenético versus tipos de cambios menos importantes,
En términos de predecir cosas como esperanza de vida y salud parece, como son estos CPGs que comienzan con elevado metilación y pierden metilación. Ahora, así que no sabemos por qué pierden metilación con el tiempo, pero podría ser sí, podría ser podría ser una explicación. También hay algunos sitios importantes que parecen ganar, son menos predictivos de mortalidad, pero están asociados con, de nuevo, más de estos fenotipos senescentes, o tipo de características de las células cancerosas, pero, sí, entonces esos tendrían una diferente explicación probablemente para cosas que están ganando metilación sobre tiempo bien. Y en el punto de tratar de invertir el reloj epigenético sí. Gustar y recrear células madre para qué. Sí. Ya he mencionado esto antes, pero, cuando estaba en la facultad de medicina exageramos que podríamos tener estos tallos. Pero uno de los problemas era estructura real del órgano que estás tratando de abordar, así que tomemos el riñón por ejemplo. Sí se puede tomar una célula renal y puedes convertirla en una célula madre, pero entonces, ¿cómo se hace? Recuperar esa identidad y estructura como, bueno, pues, con esto ¿cuál es tu tipo de pensamiento sobre eso? Acerca de cómo hacer realmente que un órgano particular mantener su estructura. Para que podamos ver estos positivos efectos nuevamente tomando el riñón como un ejemplo. Sí, quiero decir, creo que para mí probablemente lo mejor es no diferenciar las celdas de alguna manera. Limpiarlo podría no ser tan drástico en efecto, pero en cierto modo parece que en menos los cambios de envejecimiento son ralentizado primero o invertido primero. Antes de este proceso de diferenciación, por lo que, si pudieras de alguna manera, si está encontrando diferentes factores, o tipo de combinación de factores que solo hace esa parte pero evita la de diferenciación. Eso probablemente va a ser lo más fácil, cosa porque entonces no estás contando, en el reaprendizaje celular, la estructura que debe ser la cual. Tal vez en un desarrollo, ya sabes, los organismos en desarrollo pueden estar bien, pero en un anciano individuo donde el tejido ya está. Las células del tejido probablemente ya están ligeramente disfuncional en sus vecinos, probablemente no estén dando necesariamente todo correcto. Información podría haber maneras que eso podría salir mal, así que sí, creo, no queremos esa fase de diferenciación. Así que cualquier forma de evitarlo va a ser probablemente la mejor manera de ir, y creo que realmente resaltó lo complejo que es esto. Hay tantos diferentes factores que están sucediendo y nosotros no necesariamente tener un fantástico, comprender qué factores realmente, materia para el envejecimiento y cuáles, los que no. Entonces, vamos. Otra vez hablando en hipotéticos, decir que lo hacemos, lograr entender esto en 5 o 10 años. El límite teórico de vida útil sí, como para los humanos es alrededor de 115 a 120 años. Entonces, con estos tratamientos es lo que piensas. El objetivo principal es mejorar la salud española y asegurarse que la gente está sana hasta ese momento. ¿Di 115 límite o crees que podríamos? En realidad supera ese límite de 115 años. Quiero decir que hay potencial para superarlo. Creo que sabes por mí y me meto en creo que muchas discusiones con la gente, ¿quién es muy entusiasmado con la longevidad extrema y crees que conoces el objetivo número 1? Primero se debe extender la duración de la salud que probablemente se combinará con vida útil prolongada, pero debería. Ya sabes, tratar de lograr la salud, extensión de tramo primero, y entonces no creo que realmente saber hasta qué punto solo celular. El rejuvenecimiento puede, sabes, permitir que un ser humano viva una vida extremadamente mucho tiempo porque hay otras cosas en nuestros cuerpos que son extrínsecos al células que se deterioran con el tiempo. Y probablemente causando este negativo bucle de retroalimentación con la celda. Así que no importa cuánto tipo de rejuvenecimiento ponemos si no estamos abordando esas cosas simultáneamente, todavía va a haber un límite para cuánto tiempo un cuerpo humano puede sostenerse a sí mismo. Pero sí, creo que podemos, definitivamente, probablemente aumentarlo si podemos calcular. Esto sale y podemos alargar nuestra salud. Spanum, no sé hasta qué punto nosotros puede aumentar el grado en que podemos aumentar vida útil máxima, pero definitivamente podemos aumentar el tipo de vida útil media para la mayoría de los humanos que ni siquiera está cerca del máximo vida útil. Así que creo que incluso solo haciendo eso, sería un enorme hazaña y
en el punto de aumentar la salud, Lapsotan. Ya sabes, en la clínica todos los días veo gente con artritis y eso es debilitante porque entras en esto, espiral descendente donde tu rodilla también está adolorido, así que no puedes hacer ejercicio, así que te pones eso y simplemente te conviertes, sabes, cada vez menos sano, así que algunas personas han estado recurriendo a cosas como inyecciones PRP, pero de nuevo soy evidencia de que me he encontrado con PRP, inyecciones y otros tratamientos. No es tan fuerte y otra vez digo con arrugas que la gente está usando inyecciones PRP para ayudar con su arrugas tan. ¿Hay algún punto en tratar de usar ese tipo de estrategias de rejuvenecimiento en el momento? Quiero decir que no lo he vuelto a hacer. Este es otro lugar donde no he visto buenos datos para hacerme sentir confiado de alguna manera, que esos realmente están logrando lo que esperamos que sean, lograr un. No creo que haya nada en el mercado actual que yo diría que es verdaderamente va a rejuvenecer. Tipo de envejecimiento. Células y tejidos, independientemente de lo que saber de lo que estaban hablando Pielo o cualquier otro tipo, y así lo creo. Ojalá en el futuro podamos hacer esto, pero tampoco lo sabemos. Incluso en términos de que estamos pensando que puede descifrar toda esta reprogramación. ¿Cuántas veces puedes hacerle esto? Una población de células dada está allí, rendimientos decrecientes con el tiempo. Sí, sigue haciendo esto. ¿Qué tan rápido rebota para que haya todas estas preguntas? Creo que todavía no sé cuál definitivamente tener una influencia en tipo de proyecciones de cuán impactantes. Creo que estas cosas podrían estar en el futuro. Y pensando en el futuro, así que cuando cuando nació mi primer hijo, uno de las preguntas que nos hicieron fue queremos tratar de albergar algunos de los células madre umbilicales y no lo hicimos. Pero tengo curiosidad, ¿qué piensas tú sobre tratar de almacenar células madre? Sí, quiero decir que hicimos y yo no hice eso, ya sea para mi hija o creo que para la gente que quiere hacer esto es bien, supongo que tienes que confiar en eso. Las instalaciones de almacenamiento van a ser bien y que esas células, con suerte, seguirán siendo viables y alguna vez los necesita en el futuro. Pero quiero decir que tengo la esperanza de que este tipo de plantilla que son, como que en realidad tenemos hacer tiempo más fácil. Células madre de calidad, creo que hacer células somáticas de calidad. Así que en realidad no creo que eso suceda, volver a ser tan importante en el futuro. La pregunta es, no todo se borra así. Una célula madre pluripotente o inducida es, no, perfectamente igual a lo que sabes en ese caso un embrionario, células madre. Pero creo que mejoraremos en haciendo esa parte porque parece un poco más simple y así podría. Habrá casos en el futuro en los que podría, ya sabes, toma tus propias células de la piel y, básicamente hacer células madre de tipo embrionario que podrían ser utilizado para cualquiera de este tipo de regenerador. Medicamento. Sí lo fue. Algo de lo que también pensé, teníamos un mecanismo razonable para creando células madre a partir de lo que sabes. Células somáticas, como dices, así que esa fue una de los grandes factores de por qué no lo hicimos. Quiero almacenarlos para mi hijo. Viniendo aún así que volviendo a la dieta y ejercicio, por lo que hablamos de lo importantes que son ambos. Esos son y si la gente le quita algo, esta discusión es esa dieta y el ejercicio siempre es lo primero. Has visto cambios epigenéticos de la obesidad y ¿qué son esos cambios? Y luego aún seguimiento si hay, son cambios que puedes ver, ¿verdad? ¿Están invertidos? Con una buena dieta y ejercicio regular. Así que para responder a la primera parte somos nosotros, definitivamente ver una epigenética diferente, perfil en individuos que son obesos. Podemos ver esto en la sangre de aquellos individuos en los que podemos ver esto, el hígado. Y definitivamente vemos más perfil acelerado por la edad de células sanguíneas del hígado para individuos que son obesos. Supongo que esos serían invertidos si se sabe a través de la dieta y los individuos de ejercicio fueron capaces de tipo de reversa sus obesidad y algunos de los tipos de resistencia a la insulina y hiperdislipidemia y todos los demás cosas para acompañarlo. No creo que haya realmente buena evidencia, todavía aún no lo he hecho. Visto un buen tipo de ensayos clínicos teniendo una especie de intervención de dieta y ejercicio, programa para
individuos obesos y luego midiendo edad epigenética en ambos puntos de tiempo UMI. Creo que había una dieta ensayo creo que salió. El año pasado creo que no era obvio, individuos pero podría estar equivocado. Mostraron un efecto aunque volvimos y analizamos los datos, y descubrí que todo el efecto era ruido que es lo que mencioné al principio aquí donde puedes, mida la muestra 2 veces y obtenga resultados diferentes. Pero creo que debería derecho mostrar una inversión en estas cosas sí. Pero yo no tomaría el reloj al pie de la letra otra vez bien, querrías todo, estos otros parámetros clínicos para mostrar que te conoces. Suba 1 se bajó y su LDL cayó y todos estos otros, las cosas también. Entonces en términos de medir en términos de midiendo la salud así que DC veo un 55, varón de 1 año en la clínica una de las cosas que absolutamente necesita hacer es averiguar lo que el corazón, el riesgo de ataque es y si necesitamos hacer una intervención allí mismo y luego y sabes que estamos usando factores como presión arterial y colesterol y BO1C, y fumar y dieta y ejercicio y tiramos de eso juntos para crear una partitura. ¿Crees que estos relojes podría ser un buen caso de uso que en realidad podemos empezar a usar estos relojes para predecir riesgo de ataque al corazón y si hay que intervenir allí para ese paciente o no? Sí, en realidad creo que ese es el lugar ahora mismo donde me sentiría confiado en los relojes que hemos mostrado. No solo nosotros sino múltiples grupos y grupos independientes han demostrado que no todos estos relojes, pero definitivamente algunos de ellos, son realmente predictivos del futuro. Incidentes de si ese es un ataque al corazón o un CHD o cualquiera de estos. Resultados cardiovasculares y también mortalidad así que creo. Ahí servirían para decir. Tal vez este es alguien a quien debes pagar más atención a probar y tipo de intervenir inmediatamente. De nuevo no es el caso para todos. Relojes epigenéticos o así que Grimage es realmente un reloj que diría es que casi como específicamente desarrollado para un tipo de riesgo de enfermedad cardíaca próximo, riesgo de enfermedades cardiovasculares. Tenemos un nuevo reloj que no es fuera todavía que llamamos la edad de los sistemas en la que realmente casi tener varios relojes en uno que se supone que son proxy. Tipo de riesgo de enfermedad en varios sistemas de órganos así que uno de ellos es corazón tenemos riñón hígado riñón también es muy predictivo de enfermedades del corazón como usted podría imagínate y tenemos un cerebro también. Así que sí creo que es otra vez vuelve a usar para saber qué relojes ser la mejor aplicación para lo que sea. Tipo de esto. Paradigma es. Y en el punto de tipo de cambios el reloj epigenético basado en saber otras cosas como saber dieta, fumar y lo que no encubre es uno. De la es una de las cosas de actualidad, que se ha pensado que eso causaría envejecimiento significativo y tengo curiosidad. ¿Has visto Sí, ¿has visto algún dato que muestre eso? Hay una aceleración del proceso de envejecimiento sí. 7 codicias. Tenemos algunos datos muy preliminares aún no publicado mostrando que podemos. Mira a las personas que tienen codiciado en el momento en que FL la sangre fue recolectada y podemos muestra esa abigenidad específicamente de nuevo en ciertos relojes por lo que para nuestro reloj de edad del sistema es la citoquina. Reloj de inflamación. Es muy acelerado en personas con peor sintomatología así que tipo de esto. Síntomas graves primero las personas que son asintomático. Algo que me interesa mucho es amable, del largo cubierto así. Si realmente estás viendo incluso después de que las personas recuperan algún tipo de efecto residual de COVID y no creo que haya un montón de datos sobre eso todavía, pero me imagino que pronto sabrás que la gente está probablemente recolectando muestras en estos individuos ahora y en el futuro. Sería capaz de mirar eso. Sí, porque uno de los interesantes juicios que salieron el año pasado en Saludos a Cubierto. La recuperación fue usando la combinación metabólico activado por lo que 4 separados suplementos para ayudar a apoyar su metabolismo para que atravieses el carbono. Así que, es interesante escuchar lo que eres diciendo que durante una infección encubierta, lo hace. Usted puede medir esos diferencias tan, una especie de en el punto del metabolismo, porque esto es lo que
Dr. Charles Brenner a menudo habla de, es que queremos tratar de apoyar a nuestros metabolismo como mediante el uso de estos NAD precursores para que podamos capear tormentas, como encubierto un poco mejor y de nuevo uno de los puntos interesantes, de los datos que salieron el año pasado fue este pensamiento de que alrededor de los 60 años, ahí es donde parece el metabolismo realmente declinar. Entonces, sí, ese tipo de coincidencia con el datos que ha acumulado en su laboratorio, con los relojes biológicos que puedes ver que hay esta aceleración de envejecer alrededor de los 60 años. Y si es así, ¿qué crees que está impulsando eso y qué podemos hacer al respecto? Quiero decir que lo interesante en realidad, con los relojes epigenéticos y tal vez, la gente podría decir que esto es problemático o no. Interesante es que en realidad parecen ser bastante lineal con la edad Pero esto podría ser solo con el camino. Están construidos podría ser. Para mucha gente que no estamos siguiendo, ellos longitudinalmente por lo que tenemos una cruz, sección de la población para que la gente 40, 50, 60 hasta arriba. Pero si en realidad tuviéramos que seguir personas longitudinalmente podríamos ver que hay ciertos tipos de personas que hacen experimentar este tipo de aceleración en lo que tal vez metabólico, envejecimiento u otro tipo de dominios de envejecimiento en un tipo específico de tal vez ondas o puntos en su curso de vida y aquellos podrían ser individuos que dirías, probablemente estén más en riesgo de lo que sea o en realidad debería. ¿Sabes si está tomando suplementos que sabes si eso se nota ser efectivo en el futuro así que en realidad creo. En realidad va a eso la epigenética. Los relojes no son tal vez en el futuro, también ser útil para tipo de decir, personas que conoces tipo de edad o que. ¿Quién realmente se beneficiaría de cierto tipo de intervenciones o suplementos suponiendo que estén aprobados? Eficacia probada y la epigenética. Se ha demostrado que los relojes son válidos y en realidad con el reloj del sistema que estamos desarrollando esto es una cosa que, en realidad estamos tratando de mirar, así que, tener en el mismo múltiplo individual, puntajes del sistema epigenético de edad. Y hay gente que muestra aceleración longitudinal en ciertas dominios o ciertos sistemas con el tiempo y cuáles son las características de esas personas contra las que tal vez son más estable en ese dominio versus otro. Pero aún no ha salido, así que sí, por supuesto. ¿Y hay algún particular? Supongo que ataca a nuestro metabolismo. Eso que parece tener a más marcado efecto que la gente realmente debería ser, evitando si tengo curiosidad si hay tanto. Obviamente encubierto sabes que hay uno de ellos no necesariamente queremos atrapar, pero, ¿hay alguna en particular? Ataques a nuestro sistema que usted no necesariamente. Pensar en entonces estoy. Probablemente sabes que estoy especulando ahora, pero hubiera pensado cosas como dieta alta en azúcar es algo que usted quiero evitar así que sí, ¿hay alguna? Eventos particulares de bandera roja que ellos o estilos de vida que realmente quieres evitar. Sí, quiero decir, lo vuelvo a pensar, sí, mucho. Probablemente será inducido por la dieta. Pensar otra cosa que la gente no. Pensar es en el estrés. Así que, el estrés también puede tener un gran impacto sobre el metabolismo, sobre la inflamación. Y por supuesto, el estrés es algo que muchos de nosotros no podemos evitar en nuestras vidas y sabes que intenta pero mucho de eso en realidad dicen, es casi la interpretación del estrés. En realidad tiene más fisiológico efecto pero sí lo haría. Pensar, sí, además de infectar ciertos dietas para infecciones. Falta de estilo de vida extra sedentario y, entonces el estrés, probablemente sería importante. Cosas en las que pensaría pero yo. Solo envejeciendo en general bien. Sí. Algo así como para terminar, ¿crees? Eso sí, ¿hay algún pensamiento duradero? Eso que quieres compartir con nuestros espectadores en términos de lo que estás haciendo en su laboratorio y una especie de futuro de aquí. Sí, creo que sabes. El siguiente tipo de fase de lo que somos hacer es realmente tratar de entender los cambios epigenéticos lo que quieren decir y al hacerlo esperamos que esto, en realidad producirá mejores medidas, que son no necesariamente lo que haríamos, llamar como de arriba hacia abajo solo mirando lo que cambia con la edad, pero en realidad de una perspectiva más mecanicista y espero que luego sea más significativo, ya sea cómo se aplica en ensayos clínicos o, en realidad averiguar cómo apuntar a la cambios específicos si resultan ser causal. Pero sí, creo que por ahora solo lo haría. Decir. Cuando se trata de relojes epigenéticos, son no completamente inútil sino solo para hacer cuidado. ¿De cuánto peso pones en el relojes epigenéticos y saber
tanto como puedas cuáles eres usando para medir por qué. Los que diré los que son entrenados para predecir la edad cronológica son no es tan útil para entender tipo de su estado de salud como los que estamos entrenados para predecir cosas como riesgo de mortalidad o lapso de salud y que llamaríamos a la segunda generación relojes. Entonces en el punto de seleccionar relojes es allí se le permite decir qué relojes sería útil para, digamos, enfermedades del corazón. ¿Para qué relojes serían útiles? Tipo de estado general de salud. ¿Quieres decir que uno está en el mercado o sí? Solo en general sí, solo estoy escuchando el tipo de voz de los espectadores en mi mente. Probablemente querrán saber si ellos sí querían gastar su dinero en un reloj biológico. ¿Cuál sería realmente útil? Sí, quiero decir yo. No quiero hacer de esto un complemento porque he trabajado para Elysium en el pasado, así que, sabes que obviamente no estoy entendiendo. Ya no me pagan por ellos. Y yo no estoy involucrado en la empresa por lo que... pero ya sabes tomar el conflicto de interés del grano de sal Elum 1, razón por la que siento que puedo. De alguna manera recomiendo que el reloj sea, porque en realidad salió de UL. Ciencia que estábamos haciendo en Yale no fue desarrollado para la empresa. UMI fue uno de los segundos relojes de la generación que fue desarrollado para predecir la duración de la salud y esperanza de vida no edad cronológica, y usamos una técnica estadística que desarrollamos, que en realidad eliminó un técnico ruido del que hablé donde puedes obtener esta diferencia de 9 años, así que ahora, en ese reloj encontramos que puedes hacer réplicas técnicas para toneladas de individuos y casi nunca obtienes más de uno. A veces 1 año y medio. Diferencia entre la técnica, réplicas. Así que solo puedo decir que soy confiado en la validez técnica o la fiabilidad técnica de ese reloj y que tiene alguna construcción validez mejorar las cosas en la predicción. Cosas que creemos que están asociadas. Hay otros relojes así que creo la verdadera edad tiene. Creo que les gusta desde el Dunedin reloj, pero podría estar equivocado en eso que es otro reloj que parece mapear bien a comportamientos de estilo de vida saludable y riesgo de enfermedad. Un Grimage sería otro reloj y lo recomendaría, pero no creo que sea comercialmente disponible, pero ese es muy bueno para predecir cosas como riesgo de enfermedad cardíaca. Pero cualquiera de estos relojes se entrena para predecir edad cronológica, así que lo haría si fuera un consumidor que buscaría si estuviera capacitado para predecir la edad y no importa cómo, con precisión lo hace que no usaría ese reloj. Sí, en realidad he hablado con profesor Brian Kennedy un poco sobre esto que algunos de los relojes en los que son muy buenos predecir tu edad como en tu edad cronológica, pero qué bueno, supongo que es eso porque idealmente queremos saber cuál es la edad biológica, es así sucesivamente. Tipo de en su punto acerca de intentar para mejorar las predicciones o los datos están ahí. Y con la edad de los llamados grandes, hay datos. Punto en tratar de enviar su opinión. Usted mide su edad biológica y usas uno de estos relojes, es útil para probar y enviar esos datos, para que conozcas algún tipo de base de datos y completar algún estilo de vida. Cosa sobre ti sería eso, realmente ser útil para investigadores tales, como usted mismo tiene suficientes datos, ya viene del laboratorio. No, quiero decir, creo que si la gente es cómodo con esto y creo que para la mayor parte sería desidentificado. Creo que es genial como un dato científico nunca hay suficientes datos. Y también creo que quiero decir que podemos simplemente, mira 23 ande cuál era tú sabes esto, empresa de pruebas genéticas de consumo genético, que ahora está amasado. Uno de los mayores tipos de datos genéticos. Establece en el mundo que investigadores de universidades y dentro de la empresa son, para comprender mejor los vínculos entre nuestros genes y una enfermedad, así que creo. Si le pasara lo mismo. Metilación en realidad nos causa un bucle de retroalimentación donde, en realidad seríamos capaces de desarrollar incluso mejores medidas de metilación, en el futuro y en realidad ya sabes. Si la gente pudiera poner sus datos en tipo de seguir reforzando eso e incluso yo. Piensa si tuvieras un conjunto de datos lo suficientemente grande, donde las personas fueron probadas repetidamente, en el futuro podríamos usar máquina, aprender a entender estos trayectorias y diga que tienes la perfil como estas personas que están en esta trayectoria. Y sabes cómo te gustaría entender cómo las personas cambian de trayectoria. Así que creo que realmente desbloquea muchas potencial que en este momento realmente no tengo y diré que la metilación es menor identificable que los datos genéticos por lo que es
más difícil para. Si la gente está preocupada pues tienen mi ADN, no estamos mirando. ¿Sabes qué? Su secuencia de ADN está aquí, así que en realidad, no puedo volver atrás y identificar técnicamente a las personas. Así que es un poco más seguro, sí, así es. Hay una base de datos donde la gente puede enviar la información para o no existir a partir de este punto. Yo no creo que realmente exista. Yo conozco algunas de las empresas que están ofreciendo estas pruebas. Permiten consumidores que compran la prueba para optar por investigación. Para que sepas, creo que puedes decir que quiero mis datos totalmente borrado y no quiero que se almacene en absoluto. Estoy feliz de participar. Sabes que puedes llenar una encuesta sobre lo que sabes, diferentes características y salud. Indicadores. No lo sé. ¿Sabes qué hay? Definitivamente no ninguno en la escala de como 23 Anme y yo también diríamos desde todas las empresas están usando el mismo plataforma. Por lo que solemos usar estos arreglos para medir humedad epigenética y todos están usando arreglos. No hay ninguna razón por la que se retengan los datos. Por una empresa no se podía combinar con datos en poder de otro. Dudo que eso pasar, pero eso sería lo ideal. Situación en la que puedes combinar todos los datos a través de todos estos diferentes plataformas. Sí, quiero decir que suena bastante emocionante si pudimos, particularmente durante un periodo más largo de tiempo con las mismas personas, recopilar ese dato que suena bastante potente y, en una especie de punto de recogida, datos y generación de datos. Una de las grandes preocupaciones que tengo de realizado con el mundo preclínico, es la idea de reproducibilidad que si un laboratorio tiene algo increíble resultados, puede ser un poco difícil de repetir, que así. Y luego ese tipo de manifiestos, en los artículos publicados y revisar los artículos más adelante para las personas que quieren tomar un interés en este campo. ¿Cómo pueden? ¿Cómo puedo suponer que verifique 2 veces los datos, que están leyendo? Porque esto es una cosa que luchó con un poco y creo. ¿Por qué bajé por un par de madrigueras de conejo cuando comencé mi canal de YouTube? Es que leerías un papel de celular o un papel de ratones sin darme cuenta de eso. En realidad había un futuro posterior, juicio que en realidad casi refutó ese hallazgo, así que sí. ¿Cómo puede? La gente promedio no cae en las trampas que dicen que hice cuando comencé mi canal. Sí, quiero decir que creo que esto es realmente lo difícil. Es el problema de la ciencia en general. Quiero decir que ni siquiera solo. Que después tendrás cosas que completamente invalidar una cosa futura, pero muchas veces el nulo resultados, por lo que los que no funcionan ni siquiera están publicados, así que solo lo hacemos escuchar acerca de los casos en los que funcionó. Y si imaginas que algo fue ejecutar 10 veces, funcionó una vez, probablemente no funcione, pero esa es lo único que escuchamos, y entonces esto crea una especie de sesgo enorme en el campo. Y luego esta idea que los científicos sienten que tienen que demostrar que sus resultados, de acuerdo con la literatura, así que siempre hay que ponerlo en contexto. Entonces, hay como este sesgo de confirmación que estamos tratando de buscar resultados que estar de acuerdo con cosas que ya hemos visto, y cuando no lo hacen cuestionamos nuestros resultados en lugar de lo que ha sido escrito en el pasado. Creo que solo hablaré por él. Relojes epigenéticos que tratamos de hacer menos todos los que desarrollamos. Todo el código es público, así que estamos contentos. Sabes que reportamos algunos hallazgos para ellos, que son predictivos de sí o Z. Nosotros hacer público el código y luego si la gente tener sus propias cohortes, nuestros propios estudios. Simplemente pueden usar los mismos relojes y probarlo por sí mismos. También tratamos de hacer públicos los datos para que la gente quiera entra y mira, o tal vez nosotros sabes que lo hicimos. Una pequeña cosa que realmente cambió nuestros resultados. Ellos pueden hacer eso y yo pensar en el futuro eso va a ser. Probablemente lo mejor es que la gente simplemente poner sus datos independientemente de si funcionó o si no funcionó, y con el tiempo, simplemente consolidando todos estos datos, juntos nos acercaremos a la verdad. Esto es un poco más difícil, creo que con ensayos clínicos. Creo que las personas no lo son. Va a compartir sus datos tanto. Creo que sabes si reproducibilidad. Y el regulador es una gran cosa que nosotros. Necesito hacer un mejor trabajo en ciencias. Y probablemente la ciencia abierta es lo que está. Voy a ayudar con eso, sí. Algo así como en el punto de los ensayos clínicos. Así que eso. Quiero decir, tomemos la rapamicina por ejemplo. Están llegando datos tan asombrosos del mundo preclínico y... ¿Sabes que estoy tratando de configurar mi propio ensayo clínico en humanos mirando rapamicina y es difícil obtener financiación particularmente porque este medicamento no tiene patente, por lo que
Lo que es tú porque me refiero claramente. Hemos tenido mucho éxito con Altos Lab recibe financiación para que lo haga. Parece que hay dinero allí para él. Proyecto correcto entonces, ¿cómo? Sí. ¿Cuál fue la historia real con Altos? Uniéndose como cómo se financió. ¿Quién generó la emoción? Alrededor primero y podemos usar esos lecciones y otras pruebas que en mí. La vista probablemente también deba hacerse. Sí, entonces en realidad, a pesar de que estoy en el interior y, en realidad no tengo idea de quién es todo él, los financiadores son así que sé que hay algo así, entero. Un rumor de que Jeff Bezos invirtió yo. En realidad no tienen ninguna indicación de sí. ¿Eso es cierto o no? Así que creo que nosotros, no puedo creer todo lo que escuchamos tal vez, lo hizo pero, eso no es realmente algo. ¿Qué? Sé que diré que Altos Laboratorios. A mí realmente me lo debo. Parece que todo el crédito, la mayoría de el crédito se debe a Rick Klauner, quien yo, creo que con Yuri Milner se le ocurrió esto, idea para hacer esto y creo. Solo una especie de paradigma, desplazar en que solo vamos a hacer alto riesgo. Un poco de trabajo en grandes problemas de alto riesgo que, puede ser que sepas que tienes mucho tiempo, escalas por lo que no hay esto que necesitamos, resolver algo en 2 años, 5 años. Y solo investigación básica, creo que es, casi como sacar el modelo de Bell. Laboratorios donde solo obtienes un montón de científicos que realmente no restringes, en el tipo de preguntas que pueden pedir. Y solo les das libertad para explorar y seguir la ciencia. Creo que eso es realmente lo que hace Altos únicos y creo que lo que se pone gente emocionada y entusiasmados con el potencial de esto, lo haremos ver cómo funciona. Soy muy optimista Pero de nuevo creo que se remonta a estos cosas como las que estabas mencionando con conseguir financiaciones que hay mucho más. Proyectos de alto riesgo o quizás no financiables. Que vale mucho la pena hacer. Que por mecanismos normales son duros. Hacer porque no puede obtener financiación o necesitas tantos datos preliminares que requerirá una gran cantidad de fondos para llegar a empezar con lo siento, eso es algo que estoy entusiasmado también ya que podemos, además de estas recompensas altas de alto riesgo, tratar de dar saltos más grandes de lo que hubiera podido hacer. Haber permanecido en la academia. No, creo que es simplemente un increíblemente momento emocionante con laboratorios como él, que eres que te estás dirigiendo hacia arriba. Eso es genial Así que sí, solo quería agradecerte mucho por ves que creo que esto ha sido realmente conversación valiosa y ciertamente aprendí mucho así que gracias. Muchas gracias Fred, fue divertido.